Resolvamos ahora este ejercicio. Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal al gráfico de igual a f de x definida implícitamente por la ecuación x cubo más y cuadrado igual a 4x por y más 1. En el punto 2, 1. Verificamos el punto. Si x vale 2, aquí tengo 8, y vale 1, 8 más 1, 9. Aquí tengo 4 por 2, 8, por 1, 8, más 1, 9. 9 igual a 9, verifica el punto. Derivemos implícitamente entonces la ecuación, recordando que y es función de x. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La de y cubo es 3 por y cuadrado, por la derivada de y, porque tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque y es f de x. En el segundo miembro tenemos la derivada de un producto. La derivada de 4x por y es igual a la derivada de 4x, que es 4 por y sin derivar, más 4x sin derivar por la derivada de y, que es 1 por y'. Para hacer el cálculo de la derivada primera, no trabajamos algebraicamente esta ecuación despejando y'. Suele ser muy trabajoso a veces, lleva tiempo y puede producir algún error por el camino. Si el cálculo es numérico, reemplazamos directamente la ecuación x por 2 e y por 1. ¿Ven? Despejamos y', lo que es sumamente fácil ahora, y resulta que es igual a 8 quintos. Aplicamos las fórmulas de la recta tangente y de la recta normal, eso ustedes lo saben hacer bastante bien, ¿ven? Y hallamos con facilidad la recta tangente y la recta normal al gráfico de igual a f de x, ¿no es cierto? Definida implícitamente por esta ecuación. ¿Es esta la recta tangente al gráfico de igual a f de x? Sí, ¿por qué? Porque la pendiente es la derivada primera de la función en el punto. Y además, si x es igual a 2, tengo 8 por 2, 16 quintos, menos 11 quintos, son 5 quintos igual a 1, y vale 1. ¿Ven? Pasa por el punto de tangencia, cumple con la definición. Lo mismo que la recta normal. Muy bien. Hagamos otro ahora, pero hallando recta tangente y normal al gráfico de igual a f de x también, pero definidas paramétricamente ahora por estas ecuaciones. En el punto t igual a 1. Observen ahora que me están dando el valor del parámetro y no, ¿no es cierto?, los valores de las coordenadas del punto. Lo tengo que hallar yo. ¿Cómo hallo x e y ahora? ¿Qué voy a necesitar para hallar la ecuación de la recta tangente y normal? Muy simple. Si t es igual a 1, lo reemplazo aquí. Si t es igual a 1, me queda 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. X igual a menos 1. Si t es igual a 1 aquí, me queda que y es igual a 2. Muy bien. Hallamos la derivada entonces en forma paramétrica, la función definida en forma paramétrica, haciendo la razón entre la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t, que es, en el caso de y, 5t a la cuarta más 1, y en el caso de x, 4t. Hallamos finalmente la derivada en el punto t igual a 1 y es igual a 3 medios, porque son 5 más 1, 6, 6 sobre 4, 3 medios. Muy bien. Finalmente, otra vez, lo mismo, hallamos, ¿no es cierto?, las ecuaciones de la recta tangente y normal, pero verificamos, preguntándonos, ¿es esta la ecuación de la recta tangente al gráfico de igual a f de x dada paramétricamente por estas ecuaciones? Y sí, ¿por qué? Porque 3 medios, la pendiente de la recta tangente, es igual a la derivada primera de la función en el punto. Y además, si x vale menos 1, menos 3 medios, más 7 medios, son 4 medios y vale 2. Pasa por el punto de tangencia. Muy bien. Pasemos a las derivadas ahora laterales. Hallar si es posible
los coeficientes a, b y c reales, tal que exista la derivada segunda de esta función g en el punto 1. G es una función partida. Muy bien. Observemos que tengo tres constantes desconocidas. Necesito tres ecuaciones, ¿no es cierto?, para hallar esas tres constantes. Uno puede decir, bueno, exijo la derivada primera y la derivada segunda en el punto. Bueno, pero me falta una ecuación. ¿Cuál sería la otra? La exigencia de la continuidad en x igual a 1, que es la condición necesaria para la existencia de la derivada primera. Entonces, exijo la continuidad en 1. Observo que g es continua en todo r, porque el logaritmo de x es continua para x mayor o igual que 1. Y esta función cuadrática es continua en todo r, ¿verdad? Aquí me faltó colocar aquí si x es menor que 1. Muy bien. Salvo, ¿no es cierto? Es continua en todo r, le decía. Salvo quizás en x igual a 1. En 1 deben ser los límites laterales iguales e iguales a la imagen para que sea continua. Exijo entonces esas tres condiciones. ¿Ven? El límite a la derecha de 1, a la izquierda de 1 y la imagen en 1. Y los igualo. De donde es fácil ver que c es igual a 0. Me queda entonces mi función g de x de esta manera. Muy bien. Ahora tengo que hallar, ¿no es cierto?, a o b tal que exista la derivada primera en 1. Puedo usar, ¿no es cierto?, las derivadas laterales en 1 y resolverlas algebraicamente o aplicando L'Hopital. ¿Por qué estoy seguro que puedo aplicar L'Hopital? Porque me voy a encontrar con un cociente de infinitésimo. Pero tenemos una herramienta más poderosa que esas dos. ¿Cuál es? Utilizando las derivadas. ¿Ven? Hallo la función derivada aquí por ramas sin derivar en los puntos fronteras de cada dominio, de cada parte. ¿Ven? Lo derivo en 1. Y luego, ¿cómo calculo la derivada en 1 por derecha? Haciendo el límite en 1 por derecha de la función derivada. Es fácil ver que es igual a 1. Hago lo mismo por izquierda. ¿Ven? El límite de la función derivada cuando x tiende a 1 por izquierda ahora. Es fácil ver que es b, de donde b es igual a 1, porque las derivadas laterales tienen que ser iguales para que sea derivable en el punto. Bueno, si b es igual a 1, la función derivada entonces me queda de esta forma. Observen, acá yo puse que la derivada era 1 si x era igual a 1. Podría haber puesto acá mayor o igual, ¿verdad? Porque está definida para mayor o igual que 1 aquí. Si hubiera puesto para mayor o igual que 1, si x vale 1, la derivada vale 1, lo que no estaría mal. Pero les aconsejo ponerlo de esta forma. Si ustedes hallaron la derivabilidad en 1, escríbanlo de esta manera, aparte. Porque por ahí pueden pensar de que, perdón, derivaron en el punto frontera, etc. Pónganlo por separado, mejor. Bueno, ahora exigimos la derivada segunda en el punto. Hallamos la derivada segunda entonces. ¿Ven? Derivo por ramas, sin derivar en los extremos. Muy bien. Ahora bien, para hallar la derivada segunda, ¿no es cierto?, en el punto 1, si existe, ¿qué hago? Hago los límites laterales, ¿no es cierto?, de la derivada segunda por derecha y por izquierda de 1. ¿Ven? Bueno, los límites son fáciles de calcular. 2a por izquierda menos 1 por derecha igual, ¿no es cierto?, a las derivadas segundas laterales, y resulta que a es igual a menos 1 medio, con lo cual concluyo el ejercicio. Tal vez hubiera sido conveniente poner aquí, ¿no es cierto?, como título, derivada segunda en x igual a 1. Muy bien, el último por ahora. Observen este ejercicio, es muy particular, ¿no? No es difícil, pero hay que observar bien el ejercicio y extraer todos los datos que el enunciado me está dando. Observen, si f es una función derivable hasta el orden 2, positiva, decreciente,
y con gráfica cóncava hacia arriba en todo valor del intervalo abierto a b, entonces la pregunta es, la gráfica de la función g de x, definida como el cuadrado de f, ¿resulta cóncava hacia arriba en todo valor del intervalo? Bueno, fíjense los datos. Yo aquí les marqué, ¿no es cierto?, los datos y los fui expresando simbólicamente. El primer dato dice, es derivable hasta el orden 2. Quiere decir que para todo, ¿no es cierto?, punto del abierto a b, existe la derivada primera y existe la derivada segunda, en cualquier punto de la b. El dato 2 es positiva, que en ese intervalo f de x es mayor que 0. Positiva. Que es decreciente. La derivada primera es negativa entonces, en todo el intervalo, porque es decreciente. Si fuera creciente sería mayor que 0. Si fuera constante sería igual a 0. Muy bien. Y además es cóncava hacia arriba en el intervalo. Entonces, en el intervalo, a ver, la derivada segunda es positiva. ¿Ven? Todos estos datos me han dado. Yo lo traduzco en símbolos aquí, ¿lo ven? Entonces, si g de x es igual al cuadrado de f, yo puedo derivar, quiere decir que g es derivable, porque f es derivable, ¿ven? Y la derivada primera y la segunda. Entonces derivo g, ¿ven? La derivada de g del cuadrado es 2f de x por la derivada de f de x. Luego hallo la derivada segunda. Total, esta derivada segunda existe, ¿ven? Entonces, la derivada del producto es igual a la derivada del primer factor 2f de x, que es 2 por la derivada de f de x, por la derivada, ¿no es cierto?, del segundo factor, por el segundo factor sin derivar, f' de x por f' de x es f' de x al cuadrado, más el primer factor sin derivar, 2f de x, por la derivada del segundo factor, que es la derivada segunda, ¿cierto?, de f. Observen ahora, ¿cómo me quedó la derivada segunda? Creo que tengo que estudiar para ver si g es cóncava hacia arriba. Para que sea cóncava hacia arriba, ¿qué se tiene que verificar? Que la derivada segunda es mayor que 0, ¿verdad? Muy bien. Y esta es la derivada segunda. Observemos cada término. El primer término. La derivada primera es negativa, porque es decreciente, ¿ven? ¿Ven acá? Es decreciente, negativa, pero la derivada al cuadrado, ¿cómo queda? Positiva. Por 2, que es positivo, este término es positivo. Aquí, 2 es positivo. F de x es positivo, porque la función es positiva en todo el intervalo. La derivada segunda es positiva. ¿Por qué? Porque f es cóncava hacia arriba en todo el intervalo. Sumo dos cantidades positivas que me da un valor positivo. Entonces la derivada segunda es positiva en el intervalo. Concluyo diciendo entonces que g es cóncava hacia arriba en el abierto AB. Entonces aprendamos a leer los enunciados y a extraer de ahí todos los datos que me van dando, preferentemente ya en forma simbólica, ¿no? Veamos este ejercicio. Sea f de x una función k por logaritmo de x sobre x cubo. Hay que hallar el dominio de esta función y determinar el valor de k real tal que la ordenada de un máximo relativo sea 1. Bueno, ¿cómo tenemos que proceder aquí? Primero tenemos que hallar el punto crítico y luego ver cuál es el valor de k en ese punto, ¿no es cierto?, para que la función tome valor 1. Entonces, primero hallemos puntos críticos hallando la derivada primera. La derivada primera de f es igual a la constante por la derivada de la función, k por la derivada del numerador, que es 1 sobre x por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 3x cuadrado. Todo sobre el cuadrado del denominador. Muy bien, haciendo cuentitas aquí, simplificando, sacando x cuadrado factor común, llegamos a esta expresión más sencilla. Anulamos la derivada primera para hallar los puntos críticos. K es positivo,
o es distinto de 0 por lo menos, porque si fuese 0, todo valdría 0 y no tendría sentido lo que estamos haciendo. El denominador tampoco vale 0, lo que vale 0 es el numerador, de donde 3 logaritmos de x es igual a 1, donde el logaritmo de x es igual a 1/3 y x es finalmente e a la 1/3. Hallo la imagen de la función en e a la 1/3 y lo igualo a 1 para ver qué valor de k, ¿no es cierto? Cuál es el valor de k, ¿no es cierto? Tal que la ordenada del máximo relativo sea 1. Entonces reemplazo x por e a la 1/3, el logaritmo de e a la 1/3 es 1/3. E a la 1/3 al cubo es e, porque simplifico aquí. Está claro entonces que k es igual a 3 por e. Muy bien. Para ver si tenemos realmente en este punto x igual a e a la 1/3, un máximo relativo, utilizamos para estudiar esa posibilidad el signo de la derivada primera. Hacemos la derivada primera mayor que 0, 3e es mayor que 0, x cuarto es mayor que 0, debe ser 1 menos 3 por logaritmo de x mayor que 0, de donde 3 por logaritmo de x es menor que 1, de donde x es menor que e a la 1/3. Entonces, en el intervalo abierto en 0, abierto en e a la 1/3, la función f es estrictamente creciente. De la misma forma, estudiamos a la izquierda de 0 y vemos que es estrictamente decreciente, ¿no es cierto?, a la derecha de e elevado a la 1/3. Por lo tanto, en este punto, e a la 1/3, la función f tiene un máximo relativo. Muy bien. Observen como el máximo relativo, ¿no es cierto?, la ordenada al origen es 1, ¿ven? Tal como estaba pedido. Bueno, veamos ahora. Si a esta función menos x más 2 arco tangente de x, hay que hallar intervalos de monotonía, o sea, de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Y asíntotas. Primero indico el dominio, ¿no? Son los reales. Para ver esa existencia de asíntotas, ¿qué me fijo? Primero la existencia de asíntotas verticales, pero como la función es continua en todo R, entonces no presenta puntos de discontinuidades, no existen entonces asíntotas verticales, porque la condición necesaria para que exista una asíntota vertical es que la función sea discontinua. Muy bien. El límite en el infinito se ve claramente que es infinito, por menos x. Arco tangente tiende a pi sobre 2, o a menos pi sobre 2, pero x tiende a infinito. No tiene asíntotas horizontales entonces. Estudiamos la existencia de la asíntota oblicua. Intentemos primero hallar la pendiente, que como ya sabemos, es el límite de la razón entre la función y la función identidad, x. Armamos el cociente, aplico la propiedad distributiva aquí, menos x sobre x menos 1, y escribo este cociente como un producto, 2 sobre x por arco tangente de x. Si x tiende a infinito, 2 sobre x tiende a 0, mientras que el arco tangente tiende a pi sobre 2 o a menos pi sobre 2. Es una función acotada. Entonces, infinitésimo por función acotada es un infinitésimo y el límite es menos 1. La pendiente, entonces, de la asíntota oblicua es menos 1. Intento hallar ahora la ordenada al origen, haciendo el límite en el infinito de la diferencia entre la función y m por x, que en este caso vale menos 1. Me queda más x entonces. La función más x. Cancelo las x, ¿no es cierto? Y si x tiende a más infinito, la tangente tiende a pi sobre 2, el arco tangente, perdón, tiende a pi sobre 2, por 2, pi, si x tiende a más infinito. Si x tiende a menos infinito, el arco tangente tiende a menos pi sobre 2, por 2, menos pi, si x tiende a menos infinito. Entonces tengo dos asíntotas oblicuas diferentes a derecha y a izquierda del eje Y. Y igual a menos x más pi es asíntota oblicua si x tiende a más infinito. E igual a menos x menos pi si x tiende a menos infinito. No existe asíntota vertical como dijimos, y por existir asíntota oblicua no va a existir asíntota horizontal.
Veamos crecimiento y extremos relativos ahora. Para ello necesitamos la derivada primera. Hallo la derivada primera, la derivada de la suma de las derivadas, la derivada de menos x en menos 1. La derivada cotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado por 2 en este caso. Anulo la derivada primera, hago cuentas aquí, el denominador no puede valer 0. Lo que vale 0 es el numerador, donde x cuadrado es igual a 1 entonces. ¿Ven? Es fácil ver que el módulo de x es igual a 1, extrayendo raíces cuadradas, x igual a 1 o x igual a menos 1 son mis puntos críticos. Voy a estudiar el crecimiento entonces de la función utilizando el criterio del signo de la derivada primera. Derivada primera positiva, el numerador positivo, porque el denominador ya lo es. Mayor que 0, entonces debe ser x cuadrado menor que 1. Extraigo raíces cuadradas, me queda módulo de x menor que 1, x entre menos 1 y 1. En el intervalo menos 1, 1 entonces, f es estrictamente creciente. Hago la derivada negativa ahora, haciendo el mismo procedimiento, llego a la conclusión que el intervalo de menos infinito, abierto en menos 1, unión, intervalo abierto en 1 más infinito, la función f es estrictamente decreciente. Por lo tanto tiene un mínimo relativo en menos 1 y un máximo relativo en 1, como indican acá. Muy bien. Por último, por ahora, vamos a determinar el intervalo de concavidad y punto de inflexión de esta función. X por la función exponencial e elevado a la menos 3 medios de x cuadrado. Primero, como siempre, establecemos el dominio. Son los reales. La función exponencial está definida para todo R, x también. Necesito la derivada segunda para estudiar concavidad y punto de inflexión. Hallo la derivada primera, haciendo la derivada del producto. La derivada de x es 1 por la exponencial sin derivar, más x sin derivar por la derivada de la exponencial, que es la misma función exponencial por la derivada del exponente. Conviene siempre, cuando aparece la función exponencial en todos los términos, sacarlo de factor común. Hago eso y me queda la derivada primera expresada de esta forma. Va a ser más fácil de derivar además ahora. Hallo la derivada segunda haciendo la derivada del producto. La derivada de la función exponencial por la función cuadrática sin derivar, más la función exponencial sin derivar por la derivada de la función cuadrática, que es la derivada de 1, que es 0, menos 6x. Vuelvo a extraer factor común entonces la función exponencial y me queda entonces la función exponencial multiplicando a 9x cubo menos 9x. ¿Ven? Acá, menos 3x por menos 3x cuadrado es 9x cubo. Acá me queda menos 3x menos 6x menos 9x. Muy bien. El dominio de la derivada segunda son los reales. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay posibilidades de la existencia del punto de inflexión donde la derivada segunda no exista, porque está definida en todo R. Vamos a ver dónde se anula la derivada primera. Hacemos eso ahora. Anulamos la derivada primera, sacamos 9x de factor común, me queda así. Entonces, x es igual a 0, x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Muy bien. En esos puntos puede haber punto de inflexión. Para cerciorarnos, ¿qué estudiamos? El signo de la derivada segunda. Aquí hay una pequeña falla, faltó un tilde. Derivada segunda. Positiva y negativa. Fíjense cómo conviene sacar la función exponencial del factor común. Y saqué 9 también. ¿Por qué? Porque tanto 9 como la función exponencial son positivos. Entonces, para que sea positiva, ¿no es cierto? La derivada segunda, basta exigir que x cubo menos x sea mayor que 0. Saco x de factor común y me queda un producto. Entonces deben ser ambos positivos o ambos negativos. Hacemos eso, a usted le va a costar un poquito más de trabajo, háganlo, desarrollen todo esta inecuación, ¿no? Acá debe ser x mayor que 0 y x cuadrado menos 1 mayor que 0. O sea, x cuadrado mayor que 1, x mayor que 1 o x menor que menos 1. ¿Ven? En los dos lugares, acá considero
ambos negativos. Luego finalmente hallo las intersecciones, aquí por ejemplo x mayor que 0, x mayor que 1, x menor que menos 1, x mayor que 1 en la intersección. Aquí, la intersección del intervalo abierto menos 1, 1 con x menor que 0 es el intervalo abierto menos 1, 0. Exijo acá que la derivada segunda sea negativa, ¿ven? Considerando siempre a la función exponencial, ¿no es cierto?, positiva, a 9 positivo, basta considerar entonces negativo a x cubo menos x, que sacando factor común me queda de esta forma. Lo resuelvo y resulta que, simplificando todo, que en los intervalos de menos infinito abierto en menos 1, ¿no es cierto?, unión, intervalo abierto 0, 1, la función es cóncava hacia abajo. Y los intervalos abierto menos 1, 0, unión, intervalo abierto en 1 más infinito, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, por cambiar la concavidad de estos puntos, presenta ahí puntos de inflexión. ¿Ven? Muy bien. Ya tenemos entonces todos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Hagamos una aproximación lineal. Usando una función lineal, hallar una aproximación de e elevado a la 3 décimos. Recordemos, esta era la aproximación lineal que nosotros obtuvimos al definir diferencial de una función en un punto. Es una aproximación lineal con respecto a delta de x. Es una aproximación lineal utilizando la recta tangente, ¿no es cierto?, al gráfico de la función en un punto cercano a x. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito el punto A y necesito el incremento de la variable independiente, que tiene que ser muy pequeño, porque A tiene que estar muy próximo a x. Entonces, teniendo f de x y x que viene dado en el problema, ¿ven? F de x es a la x es 0,3. Elijo un punto cercano a x ahora entonces, un punto A cercano, por ejemplo, un entero preferentemente, 0, con lo cual ya obtengo delta de x, que es igual a x menos a, 0,3 menos 0 es 0,3. Con estas cuatro componentes entonces, yo ya puedo hacer mi aproximación lineal. Acá tengo f de a más delta de x. A es 0, delta de x 0,3. Es aproximadamente igual a la derivada de f en a, o sea, en 0, por delta de x, por 0,3, más f de a, más f de 0. Hallo f de 0 rápidamente, es e a la 0 igual a 1. Hallo la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial. Hallo su imagen en 0 y es 1. Reemplazo esos valores aquí, ¿ven? Hago cuentas y me da la aproximación lineal, ¿no es cierto?, que es aproximadamente e a la 0,3 igual a 1,3. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios ahora de problemas de optimización. Si a f una f de x igual a 3 por el logaritmo de 5 sobre x, con x mayor que 0 y menor o igual que 5. De entre los triángulos de vértice 0, 0, x0 y x, f de x, o y, ¿verdad?, hallar el de área máxima. Tengo este triángulo entonces con vértice en 0, 0, x0 y x, f de x, o xy. Muy bien. Esta es la relación que hay entre las variables, que viene dada por el problema. ¿Recuerdan? Figura de análisis, la relación entre las variables. X está entre 0 y 5, e y es mayor que 0. Muy bien. El área del triángulo es base por altura sobre 2. O sea, base es x, la altura es y, x por y sobre 2. Siempre obtengo, ¿no es cierto?, al intentar armar la función a optimizar, una función en dos variables, pero mediante la relación anterior, ¿no es cierto?, reemplazo y por 3 por logaritmo de 5 sobre x y me queda el área en función de x solamente. ¿Se acuerdan? El método es siempre el mismo, son 5 pasos, ¿no es cierto?,
que no se puede esquivar. Muy bien. En prolijo, antes de derivar, ¿no es cierto?, la función a optimizar, y ahí lo obtuve. ¿Ven? El área en función de x. Ahora sí, vamos a optimizar. Necesito para ello la derivada primera. La derivada de un producto, 3 medios de x por el logaritmo de 5 sobre x. Es la derivada de 3 medios de x que 3 medios, por el logaritmo sin derivar, más 3 medios de x por la derivada del logaritmo de 5 sobre x, que es igual a el inverso multiplicativo de 5 sobre x, que es x sobre 5, por la derivada de 5 sobre x, que es la derivada del numerador 5, 0, por x sin derivar, 0, menos, ahí está el menos, 5 sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1, me queda 5, sobre el cuadrado del denominador, x cuadrado. Como x es distinto de 0, acá puedo dividir por x, ven acá, x por x es x cuadrado, lo simplifico con este x cuadrado, el 5 con el 5, y escribo mi función sacando 3 medios de factor común. ¿Ven? Me queda de esta forma bastante sencilla. Bueno, ¿ahora qué hago? Busco los puntos críticos, anulo la derivada primera, ¿ven? Entonces, este producto tiene que ser igual a 0, pero 3 medios es distinto de 0. Lo que tiene que valer 0 es el logaritmo de 5x menos 1. ¿Ven? De donde entonces el logaritmo de 5 sobre x debe ser igual a 1. De donde 5 sobre x es e a la 1, o sea, e. De donde finalmente x es 5 a la e. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia, ¿no es cierto?, de extremos, especialmente de máximos, que es lo que yo ando buscando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mediante una condición suficiente, demostrar que en este punto tengo área máxima. Voy a utilizar el criterio de la derivada, del signo de la derivada segunda, porque la veo más fácil. ¿Ven? La derivada segunda de la derivada primera, aquí, es igual a 3 medios por la derivada del logaritmo, que es x sobre 5 por menos 5 sobre x cuadrado, como ya lo hicimos antes. Simplifico las x y los 5 y me queda la derivada segunda, ¿no es cierto?, del área del triángulo de esta forma. X es positivo, 3 medios también, o sea que la derivada segunda es negativa para todo x mayor que 0, ¿ven? Como es negativa, ¿qué tengo entonces en x igual a 5 sobre e? Que está entre 0 y 5, ¿no? 5 sobre e. ¿Qué tengo? Tengo un área máxima. Entonces, para x igual a 5 sobre e y es igual a 3, el área del triángulo es máxima. Aquí me falta un acento, no puedo dejar pasar esto. Aquí. Muy bien. Vayamos a este problema entonces. Encuentre el punto de la parábola y cuadrado igual a 2x más próximo al punto 1, 4. Esta es una parábola, ¿no es cierto?, que está horizontal, ¿lo ven? No es una función en realidad. Es una curva. ¿Ven? Y cuadrado igual a 2x. Tengo que dar el punto de esta parábola que esté más próximo, ¿no es cierto?, al punto 1, 4. Voy a tomar solamente la parte superior. Esta sí es una función, ¿ven? La parte superior, la parte positiva. Voy a tomar y igual a raíz cuadrada de 2x en realidad, ¿ven? Y, ¿no es cierto?, hago mi figura de análisis. Trazo la gráfica de la curva y elijo un punto cualquiera que yo vea que podría ser el más próximo, ¿no?, al 1, 4, ¿lo ven? Digo que es este, el punto XY, este. Bueno, pero tengo que hallar, ¿no es cierto?, ya con todo rigor. Bueno, esta es la distancia entonces, que como vemos es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, de catetos x menos 1, ¿ven? X menos 1, me queda esta medida, y 4 menos y, me queda esta medida que está aquí. Estos son los catetos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, o la hipotenusa en este caso, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Desarrollo los cuadrados
Y ahí voy a poner esta función que siempre me aparece en dos variables, en una sola, utilizando la relación, ¿verdad? Que escribí primero. Yo veo que 2x es y cuadrado, ¿ven? 2x es y cuadrado, en lugar de 2x pongo y cuadrado. Pero x cuadrado, ¿ven? Despejo acá, x me queda y cuadrado sobre 2, x cuadrado va a ser y a la cuarta sobre 4 entonces. Donde está x cuadrado pongo y a la cuarta sobre 4. Donde está menos 2x pongo menos y cuadrado entonces. Lo demás queda igual. Muy bien, cancelo las y cuadrado, ven aquí, y me queda finalmente mi función a optimizar en función de y, ¿no es cierto? De esta forma. Muy bien, ya tengo mi función a optimizar. Optimizo, derivada primera, la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada por la derivada del radicando, si es una función, en este caso lo es. La derivada de y cuarta sobre 4 es 4 por y al cubo. Simplifico los 4 y me queda y cubo, menos 8. La derivada de 17 es 0. Lo igual a 0. El denominador no puede valer 0. Y cubo menos 8 es igual a 0, el numerador, de donde es fácil ver que y es igual a 2. Muy bien. En 2 puedo tener entonces un mínimo, pero lo tengo que demostrar. ¿Ven? ¿Qué hago entonces? Lo demuestro mediante una de las condiciones suficientes para la existencia de extremos. El criterio del signo de la derivada primera. Acá usé el signo de la derivada segunda, acá el signo de la derivada primera, porque es la que más me conviene. ¿Por qué? Pues si hago la derivada, todo esto, ¿no es cierto?, mayor que 0, el denominador es mayor que 0, pues una raíz cuadrada positiva multiplicada por 2 positivo. Basta exigir entonces que el numerador sea mayor que 0. De donde es fácil ver que y es mayor que 2. A la derecha de 2 entonces crece la función área. Distancia, perdón. Hago la derivada primera menor que 0, de donde y es menor que 2. A la izquierda menos 2 entonces decrece la función distancia. Por lo tanto, tengo en 2 un mínimo. ¿Ven? Para y igual a 2 entonces, y x igual a 2, lo saco de acá, la distancia es mínima. Entonces. Muy bien. Terminamos entonces con la primera parte de nuestra asignatura. Ya ven, con abundante práctica. Vamos a comenzar en la próxima clase, virtual como siempre, con fórmula de Taylor, luego vendrán integrales impropias, integrales, perdón, indefinidas, integrales impropias, integrales definidas y series, para terminar. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces.